Invitado de lujo hoy en el programa 5, La experiencia, José Antonio Funes, que viene a presentarnos su libro Del cortijo al escaño. José Antonio Funes es licenciado en Teología y Letras. Coordinó el libro La educación a debate. Fue diputado en el Parlamento de Andalucía con Ciudadanos en la 10ª legislatura. Recientemente ha sido galardonado con la encomienda de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio por los méritos en los campos de educación, ciencia, cultura, docencia e investigación. Un placer tenerlo aquí con nosotros en vuestro espacio. Bienvenidas, bienvenidos a En el Centro. Bien, pues ya tenemos aquí a nuestro invitado, a José Antonio Funes. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nada, pues antes de comenzar, lo que hago siempre, preguntar quién es José Antonio Funes. José Antonio Funes, bueno, pues es un granadino de Salar, que ha dedicado su vida a la educación desde el prisma profesional y también incluso desde el prisma político, y que estoy preocupado por el devenir de nuestra sociedad, por la política, por la convivencia. Bueno, diríamos que a grandes trazos es un A poco grandes rasgos. José Antonio Funes. Bueno, tengo tu libro, que por cierto voy a poner por aquí debajo y en la descripción del vídeo y en los comentarios donde se puede conseguir, para que lo compréis porque la verdad que es bastante interesante. Si no, no estarías aquí, evidentemente. ¿De dónde surge, de dónde nace esta aventura de compartir tu vivencia, José Antonio? La primera chispa la puso un periodista que me hizo una entrevista cuando salí elegido por la provincia de Granada para ir al Parlamento de Andalucía como diputado por Ciudadanos, y como era primerizo en la actividad política, no en la preocupación política, pero sí en esa vida política, diríamos, de vanguardia, pues me sugirió ir tomando nota de todo aquello que me llamase la atención, que me sorprendiera, y entonces me llevé un cuadernito y eso fui haciendo. Le prometí que una vez que lo tuviese hecho se lo enseñaría, pero ya una vez que terminó mi periodo en el Parlamento, digo, bueno, ¿para qué le voy a entregar esto así? Pues voy a ver si hago un libro con estos apuntes, ¿no? Y aprovechando los apuntes, pues digo, bueno, ¿por qué ceñirme únicamente a los apuntes y no hago ya, dado que eso es un periodo importante en mi vida, ¿por qué no hago un recorrido más amplio desde el inicio? Creo que hay más cosas que contar. Y así, diríamos, lo que fue primitivamente una toma de apuntes sobre la actividad política se convirtió en una especie de ensayo en el que hay filosofía, sociología, política, un poco un recorrido por mi experiencia, pero mi experiencia como hilo conductor, diríamos, como excusa para hablar de más cosas, no como parte central, porque lógicamente mi vida no tiene ningún interés, ¿no? Entonces lo que hago es que sirve como de percha para ir contando cuestiones de Andalucía, de la vida política, de los partidos, del ser humano, de la religión, de la sociología, de la psicología, en fin, lo que se me ha ido ocurriendo, pero ya digo, tomando mi historia personal un poco como, diríamos, como excusa para poder desarrollar todo eso apartado. Tu libro cuenta pasajes de tu infancia entre Salar y Alhama. ¿Qué sensación te viene a veces de esa época? ¿Un olor, un sabor, una imagen? Sí, pues a mí me viene la imagen de tierra mojada, de flores, los trigales y los cereales moviéndose con el viento, de los caminos polvorientos en verano, de cortijos, de gallinas, en fin, lo que es vida de pueblo, bueno, más que de pueblo, de cortijo, en fin, que eso ahora es una rara ave, pero en mi tiempo pues había
diríamos que sí, había bastantes cortijos habitados. Hoy día eso es absolutamente anecdótico, ¿no? Entonces es eso, todo lo más alejado de lo que es una urbe. La soledad, el silencio, el sonido de los grillos, en fin, todos esos sonidos vienen frecuentemente a mi mente. Se echa de menos quienes hemos tenido la oportunidad de pequeños de estar en una zona así, ¿no? Se echa mucho de menos cuando sales a la calle por las mañanas y cuando llegas a casa. Es terrible. El paso por esa vida religiosa, entre comillas, ¿ha forjado parte de tu forma de pensar y de ser, José Antonio? Yo creo que sí, yo creo que sí. Hay dos maneras de salir de la vida religiosa. Una es rebotado y otra es porque uno cree que no es su vocación y que tiene que encaminarse por otros derroteros. En mi caso es el segundo, o sea, yo mantengo la fe con todas las dudas normales, ¿no? Sí. Que por el peso del tiempo uno va alimentando, Ujú. pero yo creo que me ha permitido ser tolerante, ser comprensivo y en la medida de lo posible también involucrarme en la sociedad, con mi tiempo, siendo comprometido pues, con causas de carácter social, profesional, etc. El sindicalismo, la plataforma por la homologación. ¿Por qué está tan estigmatizada la educación concertada o la escuela concertada? Perdura el mito de que es solo para clase alta y se confunde conscientemente por ciertos sectores políticos con la privada, se denota mucho. Bueno, yo distinguiría entre lo que es privada, que ahí sí tiene ese sesgo digamos, de poder económico y social incluso, y lo que es la concertada, que está, yo creo que hay una convivencia ya sin problema. Sí, Es verdad que cuando yo inicié mi vida profesional en un centro, era un centro concertado, y además me presenté por comisiones, que aquello fue realmente un escándalo, ¿no? Que en un centro concertado presentarse un delegado sindical por comisiones, lo que tiene la juventud, ¿no? Y la rebeldía y a veces la inconsciencia, porque ahora sé que me pude jugar el puesto, ¿no? Pero sí, sí había diríamos, una mayor animadversión, pero yo creo que en la actualidad eso está bastante superado. Es verdad que hay momentos, los momentos en los que hay la matriculación, o como hemos tenido en estos tiempos problemas de poco alumnado, por una menor natalidad que provocó la crisis. Es verdad que cuando se dan esa serie de circunstancias sí se ve una cierta confrontación. Después yo creo que es una utilización más bien política sí. para justificar determinadas posturas ideológicas o de partido, pero en el fondo es un mero juego. Yo creo que no hay ahora mismo eh, animadversión, rechazo, confrontación con la enseñanza concertada. Lo digo de verdad. Yo también lo pienso que se utiliza puntualmente este tema, como has comentado, sobre todo en épocas de matriculación, ¿no? Este tema, pero sí es cierto que fuiste tú quien ha ido aquí en Andalucía en concreto, quien ha conseguido ciertas cosas con la concertada y iniciaste mucho esa desmitificación, ¿no? De este panorama. Yo me preocupé por situar a la enseñanza concertada dentro de mis posibilidades, pues en el marco educativo en el que estaba. Me daba la impresión que si utilizaba la enseñanza concertada eh, no había mayores problemas, es decir, no había mayores problemas políticos, no hay especialmente diferencia entre la política educativa que ha hecho el PSOE y la que ha hecho el PP con la enseñanza concertada. O sea, no hay Sí. sustanciales diferencias, pero sí había diferencia, diríamos, con el enfoque y al referirse. Entonces siempre se aprovechaba la enseñanza concertada como si se admitiera, pero no son nuestros, ¿no? Entonces sí Ya. había un sentimiento de, digamos, de lejanía, ¿no? De rechazo, pero un rechazo impostado, más que Sí. real. Y al menos yo trabajé por darle a la enseñanza concertada, en la medida de mis posibilidades, claro, el espacio, el lugar, la comprensión y el respeto que merece su labor. Curioso. Fuiste diputado en el Parlamento de Andalucía con Ciudadanos en la 10ª legislatura.
Es cierto que una persona de a pie como tú se da cuenta de que los tiempos en política no son los mismos que muchas veces la gente de la calle, ¿no? Exigimos a los políticos y a las administraciones, con tanta burocracia, controles de legalidad, financiación, etcétera. Y, uno cree que llega y que va a cambiarlo todo. Y luego puede cambiar bastante menos de lo que uno piensa, porque la política que se hace aquí no es lo que hace Trump, por ejemplo, que dice, voy a hacer esto y al día siguiente ya te firmo un acuerdo. O sea, aquí hay pues una serie de trámites, de pasos que ralentizan mucho. Lo mismo que hay burocracia en la vida civil, estamos cansados de papeles, para Uf, mover cualquier cosa tienes que pasar un montón de tiempo, hay un garantismo, digamos, cerrado, ¿no? La vida política es igual, o sea, la vida política tiene una serie, diríamos, de pasos, de etapas, de circunstancias que hace que cualquier transformación sea lenta, se va mucho más lento de lo que sería deseable. Hay un montón, diríamos, de peldaños que hay que subir, que quizá habría que agilizarlo. Del mismo modo que hablamos de agilizar la vida civil o los trámites del ciudadano con la administración pública, habría que agilizar también la evolución y el cambio en la vida política. Pero en fin, forma parte también del juego político. Forma sí. parte del juego. Cuentas en tu libro cuando entras en el Parlamento por Ciudadanos, cuentas un poco, ¿no? El vértigo este que da, ¿no? No quiero destapar muchas cosas del libro porque lo que pretendo es que la gente lo compre, evidentemente, y lo lea, que para eso está. Pero sí cuenta ese pasaje, ¿no? De un poco de decir, hostia, ¿dónde me he metido, no? Y además, el grupo nuestro era un grupo que desconocía este nivel político, ¿no? Sí, Alguna persona, Juan, había estado en el ayuntamiento de Sanlúcar y posiblemente sea el puesto más relevante con el que contábamos en el plano de política institucional. La mayoría éramos gente con buena voluntad, pero con grandes conocimientos políticos. Entonces, encontrarte allí, cada día yo recuerdo cuando íbamos a las reuniones, un montón de papeles, un montón de normativas, un montón de actividad a la que debíamos hacer frente y un gran desconocimiento por nuestra parte y no teníamos tampoco asesores. O sea, nosotros no éramos un grupo como pudo llegar, por ejemplo, Podemos, que se aprovechó del capital humano de Izquierda Unida. claro, Está muy implantado. Nosotros claro. es que llegábamos en blanco. Y eso, pues, a quienes somos gente seria, provoca miedo. Claro. Provoca miedo. Si uno tiene miedo hubiera sido un inconsciente, pues aprendimos, lógicamente. Aprendimos, pero no sé si lo suficiente para poder haber conseguido más cosas, haber puesto en aprieto al partido al que permitimos llegar al gobierno, ¿no? Pero bueno, esto ya son reflexiones que se hacen a posteriori, pero provocó, sí, inquietud, miedo, cierta inseguridad. eh, por otra parte, estábamos muy tutelados por el partido a nivel nacional, porque no se Sí, quería que la mancha de que cayese la menor mota de polvo sobre el traje impoluto de Albert Rivera. Entonces era mantener a los grupos manu militaris sin capacidad de crear, de proponer, porque todo estaba como muy sujeto, muy pendientes de los ecos demoscópicos para ver por dónde va, por dónde no va, y ante la duda la abstención, que era también algo de lo que abusábamos, y más que reflejar una centralidad, lo que reflejaba era un miedo, un desconocimiento y una inseguridad. no. En tu libro también comentas el declive de Ciudadanos. Lo hemos visto todos vamos, los que hemos estado en el partido a nivel afiliado, pues también veíamos esas faltas o esas tutelas tan enormes que teníamos. No me quiero ni imaginar con los cargos públicos que teníais y que, bueno, esa tutela. ¿Qué pasó ahí? Bueno, evidentemente es un partido muy jerarquizado, muy jerarquizado, con muy poquitos la toma de decisiones, que también es frecuente en los partidos. Lo que pasa es que los grandes partidos pues tienen sus baronías, tienen ya su poder más o menos repartido. Aquí era
un poder casi monolítico, y sí que es verdad que se hizo un seguimiento excesivo de los grupos parlamentarios, de los grupos municipales, un seguimiento yo creo enfermizo, porque no se creció de manera armónica. Esto tuvo tal subidón que se tuvo miedo, un miedo también cuando un partido crece de una manera tan bestial y en tan poco tiempo, no se asentaron, no se asentó la ideología, la presunta ideología que decíamos tener, que era, bueno, hablábamos del sentido común, hablábamos de ni rojos ni azules, pero en el fondo no luego tiene que definirse en los parlamentos, ¿no? Y esa tutela yo creo que fue paralizante y fue enfermiza para la política, y Ciudadanos pues no tuvo realmente un dinamismo repartido que le permitiera crecer de forma armónica. La verdad que tiene que, en cierto modo, supongo que doler al principio, como me pasó a mí personalmente, que te dolía, ¿no? El trabajo que hacías y luego no es que no hubiera resultados, sino que ciertamente acababan un poco por, bueno, tú haces cosas, tú trabajas bien, pero estás aportando mucho, pero te vamos a quitar del medio porque queremos que entre otra persona o queremos que el protagonismo lo tenga otra persona. Al principio es verdad que es dolor, luego es un poquito de resentimiento y luego sí es cierto que da igual. Lo que pasa es que cuando llega cierto tiempo, pasa cierto tiempo de haber salido o de que te hayan invitado a salir, eh, te das cuenta de que, yo lo sigo diciendo, era el mejor, entre comillas, proyecto. Bajo mi humilde punto de vista, era muy buen proyecto, pero creo que las personas no eran quizá las correctas. No sé qué opinas. Bueno, yo creo que el proyecto era bueno y esa manera de interpretar la política, de permitir la gobernabilidad sin entrar en gobierno, pues yo creo que fue muy bien interpretada hasta el punto que en las siguientes elecciones pues, realmente se premió ese papel de mediación que ejerció Ciudadanos. Después no se creyó esa mediación y se pusieron todos los huevos en la misma cesta, esa otra cuestión. Se olvidó esa centralidad, se olvidó esa capacidad para poder indistintamente estar colaborando con un partido del bloque mayoritario o con otro, y eso fue nuestra perdición. Nos llenamos de balón, que se dice cuando un jugador ve muy cerca a la portería y cree que tiene el gol hecho, se llena de balón y manda el balón a las nubes, ¿no? Luego, la cuestión personal, todo realmente hemos sido responsables en mayor o menor medida de un poco del final de Ciudadanos. Quizá tuvimos que alzar más la voz, quizá tuvimos que hacer menos seguidismo, quizá tuvimos que ser más críticos, yo hablo también en nombre propio, ¿no? Quizá tuvimos que decir hasta aquí hemos llegado y no dejar que algunos manejaran el partido a su antojo y que decidieran por el resto, ¿no? Y luego has aludido también al tema de dejar o no dejar. Bueno, yo no, mi, mi interés por seguir o no seguir, pues podría haber seguido, pero para mí no es lo fundamental, sino que yo dejé aquello. No lo voy a contar porque está en el libro por un chantaje que se le hizo al partido y que el partido aceptó. Sencillamente fue un chantaje, aceptó el partido y yo pues a mí me dejaron que yo fui el precio a pagar por ese chantaje y está, se produjo lo que es. Luego las cosas llegan como llegan y uno está en un sitio y le coges cariño al lugar donde ha llegado y crees que se puede trabajar bien en cualquier espacio y que simplemente a mí lo que me dolió y por eso quería contarlo fue la manera. No, en la política hay que estar ligero de equipaje, si no tiene que salir de primera línea sale, pero lo que no se puede salir es por un chantaje. ¿Volverías a primera línea? Pues no lo sé, yo ahí sigo implicadillo en la vida política, al menos en la vida política de preocupación política, de ir construyendo espacios que puedan meter alguna cuña en esa partida dual en
la que estamos y además radical, ¿no? O sea, o estás aquí o estás en otro sitio. Personalmente me niego a tener que estar decidiendo siempre entre uno u otro. Yo sigo pensando que hay espacio para la participación política sin esos extremismos que nos están llevando al enfrentamiento más absoluto. Es complicado porque yo creo que Ciudadanos ha quemado ese espacio de centralidad y retomar la confianza de la gente una vez que la ha defraudado es muy complicado. Pero yo sigo construyendo, sigo pensando, sigo hablando con mucha gente y con la intención de participar en política, bueno, ya veremos hasta dónde. En principio, sin ningún interés concreto, pero tampoco sin cerrar ninguna puerta. Bien. Lo comentaba en mi primer programa, tuve a Ildefonso Ruiz, que había sido también cargo público en Ciudadanos, en la Diputación Provincial de Jaén, y le preguntaba exactamente lo mismo, que si volvería. Y él estaba también un poco reticente, pero tenía ganas. Y por eso siempre que viene alguien procuro preguntarle esto, porque yo soy de la idea de que un político no deja nunca de serlo. Aparte de... siempre queda ese gusanito, ¿no? Esa ilusión, esas ganas de seguir. Del Cortijo al Escaño, prólogo de Susana Díaz y epílogo de Edmundo Val. Te voy a poner en un aprieto, espero que me disculpe, pero ¿tendrías alguna palabra para definir tanto a la persona de Susana y otro a Edmundo Val? Sin problema. Susana es una persona muy cercana, ¿eh? Susana, además, tiene una cosa muy curiosa. Susana habla hoy con una persona X, y que tiene el padre que está enfermo. Pues dentro de un año la ve y le pregunta cómo sigue su padre. O sea, tiene una memoria prodigiosa y es una persona afable y empática. Y Edmundo es una persona muy clara, muy directa, muy contundente en la manera de expresar y que se le ve venir. Edmundo no anda con dobles lenguajes, no, que eso en política tiene también su complicación, ¿eh? Sí, lo tiene. En política es más fácil, entre comillas, ascender si uno es, digamos, más sutil, más delicado, si uno va diciéndolo a veces lo contrario de lo que piensa, a ser directo y a ser espontáneo y a ser fresco, pero yo creo que es un valor, lo que pasa es que los valores a veces en política no cotizan. Ya, ¿qué nos va a contar? Tu libro, Del Cortijo al Escaño, ¿tenemos próximamente alguna presentación? ¿O me puedes ir adelantando algo? ¿O todavía está la cosa...? Sé que lo has presentado ya, ¿no? En varios lugares. Se ha presentado en Granada, Sí. en todo el mundo. Se ha presentado en mi pueblo, que yo siempre que hago algo lo llevo a mi pueblo, que es Salar, un pueblo pequeñito, pero me hizo mucha ilusión. Al fin y al cabo hay cuentos, cosas del Cortijo está ¿no? Se va a presentar el 18 en Málaga. Bien. Y estamos a la espera de que Susana, que está muy atada por compromisos del Senado, compromisos de las televisiones, de la radio, en fin, de la vida política que ella despliega, que me dé fecha para hacerlo en Sevilla. O sea que queda pendiente todavía fijar la fecha de Sevilla. Sí. Y se hará. No sé, irán surgiendo quizás más presentaciones, pero en principio esas son las dos que hay. La única que hay cerrada a día de hoy es la de Málaga, que es el 18, y la de Sevilla, que espero no tardar demasiado. Bueno, a la de Sevilla ya sabes que voy a acudir, ¿ok? Y así, de paso, te doy un abrazo grande y nada, mil gracias por estar aquí para presentar tu libro. Ha sido y es un placer. Esta es tu casa, aquí en el centro. Cuando quieras venir, cuando quieras contar lo que quieras, estás invitado, ¿ok? Muchas gracias, Carlos, por haberme dado esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Antonio. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Da gusto tener invitados así, no solo por su categoría profesional, sino también por su cercanía, por su humanidad. La verdad es que ha sido todo un placer. Muchas gracias, José Antonio.
Bueno, el libro. Os voy a dejar aquí abajo el enlace de dónde podéis conseguirlo, de dónde lo podéis comprar. La verdad que es de una lectura inmersiva completamente y merece la pena. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos, a todas, y nos vemos en este vuestro espacio, en el centro.